Una camarera, un sueño imposible y el multimillonario que intentó aplastarlo. En el corazón de la ciudad de Nueva York, dentro de uno de sus restaurantes más exclusivos, una sola frase estaba a punto de desatar una tormenta. No fue gritada. No fue una amenaza. Fue una verdad tranquila e inquebrantable pronunciada por una mujer con un delantal barato a un hombre que poseía la mitad de la ciudad. Él pensó que estaba comprando un bloque de bienes raíces. No tenía idea de que estaba entrando en una historia que llevaba 100 años en gestación. Lo que ella dijo a continuación no solo la hizo perder su empleo. Hizo que un hombre valuado en $10,000 millones viera temblar su imperio y dejó a cada persona en ese comedor sin aliento y en completo silencio. Quédate con nosotros para escuchar la historia de Katarina Novak y la respuesta que lo cambió todo. Katarina Novak creía que cada libro tenía un alma. Era una creencia heredada de su abuelo, un hombre que olía a papel viejo y té Earl Grey. Él le había enseñado que un libro no era solo palabras en una página. Era un recipiente. Contenía la pasión del autor, el oficio del impresor y las historias silenciosas de cada persona que alguna vez había pasado sus páginas. Esta creencia era la piedra angular de su sueño, un sueño que se sentía más pesado e imposible con cada día que pasaba. Su realidad era el restaurante Aria, un templo de la gastronomía moderna en el distrito de Meatpacking en Manhattan. Era un lugar de pisos de concreto pulido, paredes de ladrillo artísticamente desgastadas e iluminación tan tenue que parecía un crepúsculo perpetuo y costoso. Los clientes que cenaban allí no solo tenían dinero. Tenían una influencia que zumbaba a su alrededor como un campo de baja frecuencia. Hablaban de ofertas públicas iniciales, aperturas de galerías en Chelsea y veranos en los Hamptons. Katarina, mientras tanto, hablaba de que la mesa 7 necesitaba agua y que sí, el brancino estaba divino esa noche. Ella era un fantasma en este mundo, eficiente e invisible. Su uniforme, una camisa negra impecable, pantalones negros y un delantal gris almidonado, era una capa de anonimato. Se movía con una gracia practicada, sus zapatillas negras desgastadas pero pulidas no hacían ruido en el suelo. Su vida era un estudio de contrastes. Por la noche, equilibraba bandejas cargadas con menús de degustación de $300 y servía burdeos añejo a gestores de fondos de cobertura. Durante el día, vivía en un estrecho apartamento de 5º piso sin ascensor en Astoria, Queens, subsistiendo con fideos instantáneos y las comidas gratuitas para el personal que le permitían llevar a casa. Cada dólar, cada billete arrugado que guardaba de sus propinas, era para la página dorada. Ese era el nombre que tenía para su sueño, una librería y cafetería. Pero no cualquier librería. Sería un santuario para libros usados, olvidados y raros. Un lugar donde el aroma del café en preparación se mezclaría con ese sagrado olor a papel envejecido. Habría sillones profundos y cómodos, rincones tranquilos para leer y una política de no hacer preguntas sobre cuánto tiempo podías quedarte después de comprar un solo espresso. El corazón de este sueño era un lugar específico, el edificio Hawthorne. Era una joya olvidada en una calle lateral de Greenwich Village, un edificio de ladrillo de 3 pisos al estilo de los edificios en forma de plancha de finales del siglo XIX. Su planta baja había sido una serie de negocios fallidos durante años, una lavandería, una tienda de sombreros extravagante, una panadería vegana. Ahora estaba vacío, con sus grandes ventanas nubladas por el polvo y un cartel de venta de un agente inmobiliario comercial, Massina Cal, inclinado cansadamente en la ventana. Para todos los demás, era una propiedad en ruinas. Para Katarina, era perfecto. Había pasado por delante miles de veces, trazando las líneas del letrero fantasma desvaído de Hawthorne & Sons, editores y encuadernadores, que aún era faintly visible en el ladrillo. Tenía historia. Tenía carácter. Tenía un alma. Su abuelo, Stefan Novak, había trabajado allí por un corto tiempo como joven inmigrante, barriendo pisos y maravillándose con las gigantescas prensas de impresión que ya habían sido retiradas.
Le había contado historias del propietario original, un hombre llamado Phineas Hawthorne, un filántropo excéntrico que creía que los libros eran los grandes igualadores de la sociedad. Catarina llevaba consigo un pedazo de esa historia todos los días. Guardado en el bolsillo interior de su delantal había un pequeño libro encuadernado en cuero. Era el diario de su abuelo. La cubierta estaba desgastada, las esquinas suavizadas por el tiempo. Dentro, su elegante escritura en forma de araña detallaba sus primeros años en América. Pero mezcladas con su historia personal había notas e historias que había recopilado sobre el edificio Hawthorne, detalles que había obtenido de antiguos registros de la ciudad y conversaciones con ancianos del vecindario. Este pequeño libro era su Biblia, su conexión con un pasado que atesoraba y el plano para un futuro que deseaba desesperadamente. Sus colegas en área no sabían nada de esto. Para ellos, ella era solo Catarina, silenciosa, confiable, tal vez un poco triste en los ojos. Frank, el gerente del restaurante, era un hombre perpetuamente estresado, su rostro un mapa de ansiedad. Apreciaba el profesionalismo de Catarina, pero a menudo le advertía, no te hagas notar. Los mejores camareros son invisibles. Solo haz el trabajo, toma el dinero y vete a casa. Pero la invisibilidad se estaba volviendo más difícil de mantener, ya que el mundo de Aria y el mundo de su sueño estaban en un curso de colisión que ella nunca podría haber predicho. Su sueño no era solo una fantasía. Era una promesa a su abuelo, quien había fallecido 2 años antes, dejándole nada más que su diario y un amor profundo por la palabra impresa. No dejes que el mundo olvide el peso de un buen libro, Lanka, le había dicho en su lecho de muerte, con una voz tan fina como el pergamino. Ella no lo haría. Cambiaría el tintineo de las copas de champán por el susurro de las páginas al pasar. Cambiaría el aroma del aceite de trufa blanca por el olor a café y libros antiguos. Solo necesitaba un milagro o, al menos, un pago inicial. Con los precios de los bienes raíces en Nueva York, eran lo mismo. Mientras pulía copas de vino detrás de la barra, observando a la élite de la ciudad reír y cerrar tratos, el edificio Hawthorne parecía estar a 1.000.000 de millas de distancia. Una estrella lejana en una galaxia que no podía alcanzar. La llegada de Crispin Roosevelt a Aria nunca fue un asunto sutil. Era un evento, un cambio en la atracción gravitacional del restaurante. El aire mismo parecía volverse más delgado, cargado con una mezcla de deferencia y miedo. En una fresca noche de martes, ese cambio ocurrió precisamente a las 8:02 de la noche. Primero llegaron sus 2 asociados, hombres jóvenes con trajes Tom Ford afilados como navajas y auriculares Bluetooth que parecían apéndices permanentes. Escanearon la sala, sus ojos fríos y evaluadores, antes de asentir a Frank, el gerente, quien ya estaba apresurándose hacia adelante, su rostro estirado en una sonrisa de bienvenida, aunque nerviosa. Luego entró Crispin Roosevelt. Era un hombre construido de ángulos agudos y telas costosas, alto y delgado, con cabello plateado peinado hacia atrás desde una frente alta. Su rostro era una máscara de poder controlado. Llevaba un traje Segna a medida tan azul oscuro que casi era negro y, en su muñeca, un reloj Patek Philippe brillaba bajo las luces tenues, una pieza de maquinaria que costaba más que toda la deuda universitaria de Catarina. Roosevelt era el CEO y fundador de Roosevelt Global Properties, un titán del desarrollo inmobiliario. No solo construía rascacielos, curaba horizontes. Su modus operandi era infame. Encontrar vecindarios históricos subvaluados, comprar bloques enteros, derribar lo viejo y erigir torres relucientes de vidrio y acero que atendían al 1% del mundo. Lo llamaban visionario en el Wall Street Journal y depredador en las sociedades de preservación de vecindarios. Crispin, un placer tenerte de vuelta, exclamó Frank, llevándolo a la mejor mesa de la casa. Mesa 12, una cabina esquinera apartada con una vista panorámica del comedor. Frank, lo de siempre, dijo Roosevelt, su voz un barítono bajo que no transmitía calidez. No era una solicitud. Era una declaración de hechos.
Lo de siempre significaba una botella de Cabernet Sauvignon Screaming Eagle en la mesa y respirando antes de que siquiera se sentara, y la atención indivisa del mejor camarero del restaurante. Esa noche, ese era Katarina. Frank la llevó aparte en el corredor de servicio. Escucha, Novak, Rosbel está en la 12. No hagas nada a menos que te hablen. Anticípalo todo. Su vaso de agua, su servilleta, todo. La propina de ese hombre podría pagar tu alquiler por 6 meses. Pero si lo arruinas, me hará despedir antes de que llegue el aperitivo. ¿Entiendes? Sí, Frank, dijo Katarina, su corazón comenzando un zumbido ansioso y bajo contra sus costillas. Ya lo había tendido antes. Siempre era como caminar por la cuerda floja sobre un nido de víboras. Mientras se acercaba a la mesa con una botella de San Pellegrino, la conversación no se detuvo. Rosbel estaba revisando un conjunto de planos arquitectónicos extendidos sobre el mantel blanco de lino. Sus dos asociados, cuyos nombres supo que eran Davis y Peterson, señalaban varias secciones. La variación de zonificación está prácticamente garantizada, decía Davis. El concejal está de acuerdo. La fase 1 es la demolición de las 6 propiedades en el lado oeste de la calle Bedford. Las manos de Katarina se helaron. Calle Bedford. Su respiración se quedó atrapada en su garganta. Esa era la calle. La calle y el edificio Hawthorne. Rosbel preguntó, su dedo golpeando una esquina específica del plano. El ladrillo que vi en la esquina, estructuralmente sólido, pero sin valor, intervino Peterson con la confianza arrogante de un hombre que nunca ha construido nada con sus propias manos. Nuestro informe preliminar dice que es para demoler. Podemos absorber ese lote en la huella para la entrada de estacionamiento subterráneo de la nueva torre. Es perfecto. Katarina sintió una ola de náusea. Forzó sus manos a mantenerse firmes mientras servía el agua. Estaban hablando de su edificio, su sueño. Estaban hablando de convertirlo en una rampa de concreto para autos de lujo. La forma casual y despectiva en que hablaban de ello, como si fuera un insecto muerto para ser barrido, la hizo sentir físicamente enferma. Rosbel tomó un sorbo de agua sin mirarla. Bien. Quiero que todo el bloque esté despejado para el segundo trimestre del próximo año. Este proyecto, las residencias Greenwood, redefinirá el village. No solo estamos construyendo condominios. Estamos construyendo un nuevo estándar de vida. El pasado es pintoresco, caballeros, pero no paga dividendos. Finalmente levantó la vista, sus ojos azul pálido recorriendo los planos con un brillo posesivo. Era la mirada de un conquistador examinando un mapa de tierras que estaba a punto de tomar. Para él, el edificio Hawthorne no era una pieza de historia. No era un lugar donde la gente había trabajado, vivido y soñado. Era un cuadrado en un mapa, un obstáculo, una monstruosidad, para ser borrado de la existencia. Durante el primer plato, un delicado arreglo de vieiras selladas y risotto de tinta de calamar, Katarina se movió en una especie de aturdimiento. Volvió a llenar las copas de vino, retiró platos y respondió preguntas sobre el menú, todo mientras un grito silencioso resonaba en su mente. Cada comentario casual desde su mesa era una sentencia de muerte para su sueño. Se rieron sobre desplazar a los pocos negocios pequeños que quedaban en el área. Bromearon sobre los tontos sentimentales de la Comisión de Preservación de Monumentos. Katarina sintió el diario de su abuelo contra sus costillas, su peso familiar ahora sintiéndose como una piedra de plomo. Stefan Novak había amado la historia de ese edificio, la historia de Phineas Hawthorne, un hombre que construyó su fortuna pero creía que su verdadero legado estaba en el conocimiento que compartía. Y Crispin Rosbel, un hombre de una era diferente y un dios diferente, el dios del lucro, iba a pulverizar ese legado en polvo para dar paso a un garaje de estacionamiento. Ella era un fantasma en su mundo, completamente insignificante. Una camarera sirviéndoles la cena mientras planeaban casualmente la demolición de lo único que ella había querido realmente. Mientras estaba en las sombras junto a la estación de servicio,
Observándolos festejar y conspirar, una resolución fría y dura comenzó a formarse en su corazón. Su abuelo le había contado historias, pero también le había enseñado a leer, no solo libros, sino documentos, historia y personas, y siempre había dicho que el conocimiento, Lanka, es el único arma que, cuando la das, te hace aún más fuerte. No sabía cómo, pero no podía permitir que hicieran esto. La lucha ya no era por un sueño pintoresco. Era por la memoria, el legado y el alma de un lugar. El león estaba en su guarida, rugiendo sobre su poder, sin darse cuenta de la pequeña criatura silenciosa en la esquina, que conocía la historia secreta del suelo bajo sus pies. La noche avanzaba, una sinfonía de tintineos de plata y conversaciones murmuradas. Catarina realizaba sus tareas con precisión robótica, su mente un torbellino de miedo y creciente ira. Observaba a Crispin Roswell dirigir su cena de negocios como un rey celebrando una audiencia. No comía tanto como probaba, su enfoque completamente en el trato en cuestión. La comida era solo un accesorio en su actuación de poder. La chispa que encendería el infierno vino de algo completamente mundano. Mientras retiraba los platos del plato principal para Roswell y sus asociados, su brazo rozó el vaso de agua de Peterson. Fue un toque ligero como una pluma, pero el vaso estaba demasiado lleno. Una sola gota perfecta de agua escapó, rodando por el lado del cristal y aterrizando con un salpicón casi invisible en la esquina del plano arquitectónico. La reacción fue instantánea y absurdamente desproporcionada. Y cuidado, espetó Peterson, apartando el plano como si la gota fuera ácido. La cabeza de Roswell se levantó. Su mirada helada, que había estado fija en los planos, se giró hacia Catarina. Fue la primera vez que realmente la miró esa noche, y sus ojos no contenían más que una fría molestia. No estaba viendo a una persona. Estaba viendo un mal funcionamiento. Lo siento, señor, dijo Catarina en voz baja, secando el lugar con una servilleta de lino fresca. El papel era grueso y brillante. El agua se acumuló en su superficie sin causar ningún daño. Disculpas, dijo Roswell, su voz peligrosamente suave. Este documento representa un proyecto de $400 millones. Tu disculpa no vale absolutamente nada. ¿Siempre eres tan torpe? Frank, el gerente, que había estado rondando cerca como un satélite nervioso, inmediatamente se abalanzó. Señor Roswell, lo siento mucho. Terriblemente lo siento. No volverá a pasar. Le lanzó a Catarina una mirada que podría cuajar la leche. Trae los menús de postres ahora. Catarina se retiró, sus mejillas ardiendo. No fue la reprimenda lo que dolió. Fue el absoluto desprecio, la crueldad casual de ello. Ella no era nada, una sirvienta torpe que se había atrevido a manchar sus planes sagrados. Cuando regresó con los menús, Roswell no lo había dejado pasar. Estaba aburrido. La cena estaba terminando, y había encontrado un nuevo objetivo para su poder manejado casualmente. Se recostó en la cabina, juntando los dedos. Dime, dijo, ignorando el menú de postres que ella ofrecía. ¿En qué piensa alguien como tú cuando derramas agua sobre el trabajo de las personas? ¿Estás pensando en algo en absoluto, o estás simplemente vacío ahí arriba? Davis y Peterson se rieron, un coro psicopantic. Catarina se quedó congelada, los menús en la mano. La política del restaurante, la mirada aterrorizada de Frank, cada instinto de autopreservación, le gritaba que se disculpara de nuevo, que se humillara y huyera. Pero las palabras que habían dicho antes, monstruosidad de ladrillo, derribar, entrada de estacionamiento, todavía resonaban en sus oídos. Estaban hablando de destruir la memoria de su abuelo, su único y verdadero sueño. Y ahora él estaba burlándose de su propia existencia. Pienso en muchas cosas, señor, dijo, su voz apenas un susurro, pero firme. Roswell levantó una ceja, una sonrisa jugando en sus labios. Estaba divertido. El ratón estaba chillando de vuelta. Oh, ¿realmente? Ilumíname.
¿Qué grandes ambiciones ocupan la mente de una camarera? ¿Estás esperando algún día ser promovida a camarera principal? La risa de sus asociados fue más fuerte esta vez. Las mesas cercanas comenzaban a notar el intercambio. El zumbido bajo del comedor estaba tambaleándose a medida que las conversaciones se pausaban. No, señor, dijo Catarina, levantando ligeramente la barbilla. Sintió el diario de su abuelo presionado contra ella, un pequeño cuadrado sólido de coraje. No, entonces ¿qué es? Presionó Rosbel, inclinándose hacia adelante como un depredador jugando con su presa. Escuchémoslo. Impresióname. ¿Cuál es tu gran objetivo general en la vida? Frank ahora estaba haciendo movimientos frenéticos de corte con la mano a través de su garganta desde el otro lado de la sala, tratando de señalarle que se callara. Pero Catarina no podía. Este hombre estaba exigiendo escuchar su sueño con el único propósito de burlarse de él. Estaba sosteniendo el hacha sobre su cuello y pidiéndole que admirara el filo de la hoja. Algo dentro de ella, un núcleo tranquilo y resistente que había heredado de una larga línea de antepasados Novak obstinados, se negó a romperse. No le daría la satisfacción de su silencio o su vergüenza. Tomó una respiración lenta y deliberada. El aire en el opulento restaurante de repente se sentía delgado y difícil de respirar. Tengo un sueño, señor Rosbel, dijo, su voz encontrando una nueva fuerza. No es una gran ambición en su mundo, tal vez, pero es todo en el mío. Bueno, no nos mantengas en suspenso, dijo arrastrando las palabras, gesticulando alrededor de la mesa ahora silenciosa. Todos estamos esperando. La trampa estaba lista. La había arrinconado, aislado, y puesto su sueño en juicio frente a una audiencia. Esperaba que ella tartamudeara algo pequeño y patético que pudiera desechar con un comentario despectivo casual antes de firmar su recibo de tarjeta de crédito. Estaba a punto de aprender que las llaves más pequeñas pueden abrir las puertas más fuertes. El silencio alrededor de la mesa 12 se había extendido, un efecto dominó que silenció las mesas cercanas. Los comensales pausaron contenedores a medio camino de sus bocas, su curiosidad avivada por el tenso cuadro, el poderoso multimillonario inclinándose hacia adelante con una sonrisa depredadora. Y la camarera solitaria manteniendo su posición, su espalda recta como una vara. Voy a comprar un edificio, comenzó Catarina, su voz ganando claridad con cada palabra. Uno antiguo en Greenwich Village. Voy a restaurarlo y convertirlo en una librería y cafetería. En el momento en que las palabras salieron de sus labios, supo que le había dado exactamente la munición que quería. Sonaba tan pequeño, tan desesperadamente idealista en esta sala dedicada al culto al capital. Crispin Rosbel la miró por un instante, su sonrisa ensanchándose en una sonrisa lenta y condescendiente. Luego se rió. No fue una risa fuerte, sino un sonido grave y retumbante de pura burla. Sus asociados, Davis y Peterson, tomaron la señal y comenzaron a reír abiertamente. Una librería, repitió Rosbel, alargando la palabra como si fuera un objeto extranjero y cómico. Tomó su copa de vino, girando el líquido rojo profundo, un lugar que vende papel. En una era en la que mi nieto de 5 años lee en una tableta. ¡Qué maravillosamente anticuado! Se volvió hacia sus asociados. ¿Escucharon eso, caballeros? Quiere abrir una librería, un pasatiempo sin fines de lucro financiado por propinas de servirnos. La burla fue quirúrgica. Comenzó a diseccionar su sueño con la fría precisión de un financiero, desgarrando un plan de negocios débil. Analicemos esto, ¿de acuerdo? Desde una perspectiva de negocios, dijo, golpeando un dedo manicurado en la mesa. Tus costos generales serían astronómicos. El alquiler comercial en Nueva York, para empezar. Estarías en bancarrota en un mes. Luego está el inventario, libros, cosas pesadas y polvorientas que nadie compra ya. Tu demografía objetivo es que, unas pocas docenas de profesores de inglés nostálgicos y turistas buscando un baño. Se inclinó de nuevo, su voz bajando a un tono conspirativo y condescendiente.
Y la parte de la cafetería, brillante. ¿Quieres competir con las otras 500 cafeterías en un radio de 10 manzanas, incluyendo el Starbucks en la esquina que tiene un presupuesto de marketing de varios millones de dólares y una cadena de suministro global? Tu pequeño sueño no es un negocio, querida. Es un pacto de suicidio financiero. Catarina se mantuvo impávida, su rostro una máscara pálida. Podía sentir las miradas de los otros clientes, una mezcla de lástima y curiosidad morbosa. Frank parecía que estaba a punto de tener un infarto junto a la estación de servicio. Pero esta es la parte que realmente amo, continuó Roswell, sus ojos brillando con un deleite cruel. ¿Quieres hacer esto en Greenwich Village, bienes raíces de primera, la tierra más valiosa del planeta? ¿Quieres tomar un terreno que podría generar millones en ingresos anuales con un desarrollo de lujo de gran altura y usarlo para vender libros de tapa dura de $20 y lates de $5? Soltó una risa corta y aguda. Es la idea de negocio más ineficiente, absurda y sentimental que he escuchado jamás. Es una fantasía, un dibujo infantil de un negocio. Luego asestó el golpe final aplastante, su voz resonando en la sala silenciosa. Hizo un gesto vago hacia los planos aún sobre la mesa, los que detallaban la destrucción del edificio Hawthorne. Gente como tú con tus pequeños sueños pintorescos es lo que se interpone en el camino del progreso. Te aferras a reliquias polvorientas y sin valor del pasado. No entiendes que el mundo avanza. Es construido por personas como yo que entienden el valor. Y déjame decirte, el valor de tu sueño de una pequeña librería olvidada. Hizo una pausa para un efecto dramático, mirándola directamente a los ojos. No vale ni el polvo sobre el que está el edificio que quieres comprar. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas y venenosas. Fue un rechazo completo y absoluto de ella, su sueño, la memoria de su abuelo y toda su existencia. Había tomado lo más precioso que tenía, el núcleo de su ser, y lo declaró sin valor. Lo había hecho públicamente, casualmente y con una sonrisa. La sala estaba cargada de tensión. Davis y Peterson estaban sonriendo. Los otros comensales se movían incómodos, algunos apartando la mirada, avergonzados de ser testigos. Frank ahora estaba pálido, caminando lentamente hacia la mesa, listo para arrastrar a Catarina y despedirla en el acto. Roswell se recostó, satisfecho. La actuación estaba completa. El ratón había sido puesto en su lugar. Esperaba lágrimas. Esperaba que se derrumbara, que se disculpara, que huyera humillada. Pero Catarina no lloró. No corrió. Se quedó allí, absorbiendo toda la fuerza de su desprecio, y en el silencio que siguió a su devastadora declaración final, tomó una sola respiración lenta. El fuego en su pecho había quemado el miedo y la humillación, dejando atrás algo frío, duro y puro. Era su turno de hablar. El silencio en el restaurante Aria ya no era solo una pausa en la conversación. Era algo tangible, una manta pesada de anticipación. Cada ojo estaba en Catarina. Frank estaba a solo unos pasos, su boca abierta para intervenir, pero se detuvo, congelado por la expresión en su rostro. El temblor había desaparecido. El miedo había desaparecido de sus ojos. En su lugar había una calma profunda y desconcertante. La mirada de Catarina no vaciló de la de Crispin Roswell. No alzó la voz. Cuando habló, su tono era tan claro y fresco como el agua que había derramado minutos antes. Tiene razón en una cosa, señor Roswell, comenzó, las palabras cortando el silencio. Usted entiende el valor. Entiende el valor de mercado, el valor de la propiedad, el valor para los accionistas. Pero está equivocado respecto al edificio. Roswell resopló. ¿Lo estoy? Tengo un equipo de 30 analistas, los mejores de la ciudad. Te aseguro que sé exactamente cuánto vale ese montón de ladrillos en ruinas. Sabe su precio, corrigió Catarina suavemente. Pero no sabe su valor, y ciertamente no conoce su historia. Verá, no solo estoy esperando comprar un edificio.
Voy a adquirir uno muy específico. Lentamente, deliberadamente, metió la mano en su delantal y sacó el pequeño diario encuadernado en cuero. Parecía cómicamente fuera de lugar entre los cristales y la plata de la mesa. Parecía la definición misma de las reliquias polvorientas y sin valor que acababa de burlar. Este es el diario de mi abuelo, dijo, su voz resonando con una autoridad tranquila que cautivó a la sala. Era encuadernador e historiador, de algún modo. Me enseñó que algunas cosas, las más importantes, no están escritas en informes trimestrales o estados financieros. Están escritas aquí. Golpeó la cubierta de cuero desgastada. Roosevelt puso los ojos en blanco, una exhibición teatral de impaciencia. ¿Qué es esto? Una historia triste. El diario de tu abuelo no va a detener mis topadoras. No es un diario, dijo Catarina, su voz bajando aún más, atrayendo a todos. Es un registro. Mi abuelo investigó la historia del edificio Hawthorne. Pasó años en los archivos de la ciudad y encontró algo que tus 30 analistas pasaron por alto. Abrió el diario en una página marcada con una cinta desvaída. Dentro, metido en el lomo, había un delicado pedazo de pergamino doblado. Era una copia certificada de un documento. El papel amarillento por la edad, la tinta desvaída, pero aún legible. Estás planeando comprar las 6 propiedades en el lado oeste de Bedford y consolidar los lotes, afirmó, no como una pregunta, sino como un hecho. Tu oferta es para el propietario actual, una corporación fantasma con sede en Delaware. Pero has pasado por alto una cláusula. Una restricción legalmente vinculante e inquebrantable en la escritura original del edificio Hawthorne presentada ante la ciudad de Nueva York en 1898. Roosevelt Smirk finalmente vaciló. Su abogado, Davis, se inclinó hacia adelante, su interés de repente agudo y profesional. Se llama el mandato Hawthorne, continuó Catarina, sus ojos fijos en Roosevelt. Phineas Hawthorne, el propietario original, era un filántropo. Le preocupaban hombres exactamente como tú, hombres que ven una ciudad como una mercancía, no como una comunidad. Así que colocó una cláusula en su edificio a perpetuidad. Levantó el frágil documento. El mandato establece que la propiedad en el 17 de la calle Bedford nunca puede ser demolida. Puede ser renovada, pero la fachada original debe conservarse. Además, establece que al menos el 50% del espacio comercial de la planta baja debe estar ocupado por una empresa dedicada a la promoción de la literatura, el aprendizaje o las artes en beneficio del público, una librería, por ejemplo, o una biblioteca o una sala de lectura gratuita. Un silencio atónito cayó sobre la mesa. La mandíbula de Peterson estaba ligeramente abierta. Davis miraba el documento en la mano de Catarina como si fuera una serpiente venenosa. Roosevelt se recuperó rápidamente, su rostro endureciéndose. Eso es ridículo. Cláusulas como esas son cuestionadas y rotas todos los días. Es una nota al pie histórica, nada más. No esta, contraatacó Catarina, su voz inquebrantable. Porque Phineas Hawthorne añadió una última condición brillante, la más importante. Estipuló que cualquier venta del edificio y cualquier aprobación del negocio que cumpla con el mandato debe ser aprobada por una mayoría de votos de una junta de fideicomisarios. Y si esa junta alguna vez se disuelve, el derecho de aprobación no pasa a la ciudad, no a una sociedad histórica, sino directamente a su propia línea de sangre, sus descendientes vivos directos. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara en la sala silenciosa. Luego miró directamente a los ojos de Crispin Roosevelt, la camarera al multimillonario, y pronunció la frase final devastadora. Phineas Hawthorne tuvo solo una hija, que tuvo solo un hijo propio. Esa línea continuó a través de mi abuela, a mi madre y luego a mí. Mi nombre es Katina Novak Hawthorne. Mi abuelo eliminó el Hawthorne cuando llegó a este país para sonar menos conspicuous, pero es mi nombre legal. La Junta de Fideicomisarios para el mandato Hawthorne fue oficialmente disuelta en 1987, lo que significa, señor Roosevelt.
Dobló cuidadosamente el documento y lo colocó de nuevo en el diario. Su proyecto de $400 millones no puede avanzar sin mi firma, y le aseguro que nunca, jamás la obtendrá. Toda la sala estaba en silencio. No se escuchaba el tintineo de un tenedor, ni un susurro de conversación. El único sonido era el leve zumbido del aire acondicionado. El rostro de Crispin Roosevelt, hace un momento tan lleno de diversión arrogante, se había puesto completamente pálido. La máscara de poder se había roto, reemplazada por una expresión de pura conmoción no adulterada, que rápidamente se estaba convirtiendo en furia incandescente. Había burlado el sueño de la camarera, solo para descubrir que su sueño era lo único que se interponía entre él y la próxima gran conquista de su imperio. El fantasma tenía una voz, y su tranquila respuesta acababa de sacudir los cimientos de su mundo. El silencio que había caído sobre el restaurante Aria era absoluto. Era una presencia física más profunda que la ausencia de sonido. Era la respiración colectiva contenida de 50 personas ricas y poderosas que acababan de presenciar cómo el mundo se inclinaba sobre su eje. En este templo de extravagancia calculada, donde todo tenía un precio y cada interacción era una transacción, algo invaluable y absolutamente desafiante acababa de ocurrir. Los comensales estaban como estatuas, los tenedores suspendidos sobre platos de comida enfriándose, sus miradas fijas en el cuadro en la mesa 12. El rostro de Crispin Roosevelt era un lienzo de emociones enfrentadas. La conmoción inicial había dado paso a un rubor oscuro de carmesí que subía por su cuello. Sus ojos, momentos antes tan llenos de diversión cruel, ahora eran vacíos fríos y planos de furia. Era un hombre que movía mercados con una sola llamada telefónica, que alteraba horizontes con una firma, y acababa de ser hackeado en público por una camarera con una historia. La pura improbabilidad de ello era una ofensa al orden natural de su universo. Su abogado, Davis, se inclinó cerca, su voz un susurro de pánico audible en el silencio aplastante. Crispin, si esto es real, si esa cláusula está estructurada como ella dice, tenemos un problema catastrófico de varios millones de dólares. Necesitamos verificar esto de inmediato. Roosevelt no lo miró. Su mirada seguía fija en Katarina, como si intentara incinerarla con la fuerza de su voluntad. Esto es una extorsión, siseó finalmente, las palabras cargadas de veneno. Un pequeño timo patético y bien ensayado. Estaba hablando con sus asociados, pero sus palabras estaban destinadas a toda la sala. Un intento de recuperar la narrativa, de repintarse como la víctima de una estafadora. Es una estafa proteger el legado de mi familia, contraatacó Katarina, su voz aún tranquila, pero cargada con el peso de una convicción inquebrantable. Llamaste a mi sueño inútil. Pero parece que mi sueño inútil es el guardián de tu muy valioso sueño. La verdad de esa declaración, tan simple y tan devastadora, fue la gota que colmó el vaso. Con un movimiento convulsivo repentino de pura rabia, la mano de Roosevelt salió disparada, no hacia Katarina, sino hacia su propia copa de vino. La derribó, y el caro cabernet oscuro se extendió por el mantel blanco de lino como una mancha de sangre. El frágil cristal golpeó el suelo y se rompió, el sonido, un crujido explosivo que rompió el hechizo de la sala. «Nos vamos», gruñó, empujando su silla hacia atrás con tanta violencia que casi se volcó. Arrojó su servilleta sobre la mesa, un gesto de disgusto impotente final. No volvió a mirar a Katarina. No podía. Encontrarse con su mirada ahora sería reconocer su victoria. Él y su equipo, un Peterson desconcertado y un Davis pálido y frenético, salieron del restaurante como una tempestad de furia y colonia costosa. La pesada puerta de vidrio se cerró detrás de ellos, dejando un silencio vibrante a su paso. Por un momento, nadie se movió. Luego, el hechizo se rompió. Un murmullo bajo recorrió el comedor, creciendo rápidamente en una ola de susurros excitados e incrédulos. Las personas se volvieron hacia sus compañeros, sus ojos abiertos de par en par. Un hombre en una mesa cercana, un conocido productor teatral, dejó escapar un silbido bajo de admiración.
Desde una cabina en la esquina, una mujer comenzó a aplaudir, un aplauso lento y deliberado. Algunos otros se unieron a ella por un breve momento disperso antes de pensarlo mejor, el instinto por la discreción superando su entusiasmo momentáneo. Cada persona en esa sala conocía a Crispin Roosevelt por reputación, si no personalmente. Conocían su poder, su crueldad, y todos acababan de verlo detenido públicamente, espectacularmente. Catarina estaba junto a la mesa, su cuerpo temblando ahora que la adrenalina se había ido. El cristal roto en el suelo parecía reflejar su propio estado fracturado. Sintió 100 pares de ojos sobre ella, y por primera vez en su vida, no estaba invisible. El sentimiento era tanto aterrador como exhilarante. Frank, el gerente, finalmente encontró la capacidad de moverse. Se acercó rápidamente, su rostro una máscara trágica de asombro y terror absoluto. «Novak, ¿qué has hecho?», susurró, sus manos revoloteando nerviosamente. «Tienes que irte. Tengo que despedirte. Él llamará al propietario antes de que su conductor siquiera se aleje de la acera. Mi trabajo probablemente también se acabó. No tengo opción. Tienes que entenderlo». «Lo entiendo, Frank», dijo Catarina, su voz cansada. Había sabido que este era el precio de hablar. La pérdida de su trabajo se sentía distante, una consecuencia menor en el gran esquema de la noche. Frank se retorcía las manos, su mirada yendo de Catarina a la puerta por la que Roosevelt había salido furioso. «Pero Dios mío, Catarina», añadió, su voz bajando aún más, llena de un respeto a regañadientes que rayaba en la reverencia. «En 20 años en este negocio, he visto berrinches de celebridades, chefs enojados, incluso una propuesta de matrimonio que terminó en una pelea a puñetazos, pero nunca, jamás, he visto algo como eso. No solo enfrentaste a Crispin Roosevelt. Tomaste un mazo y golpeaste su ego. ¡Qué manera de irte!». Sacudió la cabeza, un hombre atrapado entre la ruina profesional y el asombro personal. Catarina simplemente asintió, girándose para caminar hacia el corredor del personal para recoger sus pocas pertenencias de su casillero. Estaba acabado. Estaba desempleada, pero su sueño, por el momento, estaba a salvo. Al pasar por una pequeña mesa apartada cerca de la ventana, una mano tocó suavemente su brazo. Miró hacia abajo. Una mujer estaba sentada sola, con un vaso de Sauvignon Blanc a medio terminar y un cuaderno de reportera en la mesa frente a ella. Tenía unos 40 y tantos años, vestida con un traje de pantalón discreto pero claramente costoso, con ojos agudos e inteligentes que no habían perdido detalle. «Eso fue lo más extraordinario que he presenciado en un restaurante», dijo la mujer, su voz tranquila y mesurada, transmitiendo una sensación inmediata de autoridad. «Y créeme, he visto mucho». Catarina se detuvo, confundida. «Lo siento. Mi nombre es Catherine Cho». La mujer extendió una mano. Su apretón fue firme. «Soy reportera senior en el escritorio de metro del New York Times». El corazón de Catarina, que justo había comenzado a calmarse, martilleó contra sus costillas. «El New York Times. Señor Roosevelt ha sido objeto de mis reportajes por un tiempo», continuó Catherine, señalando la silla vacía en su mesa. «Sus métodos de renovación urbana son legalmente meticulosos, pero éticamente cuestionables. He escrito sobre los inquilinos desplazados en Hell's Kitchen, las fachadas históricas derribadas en Soho. Usualmente es una historia lenta y desgastante de derrota para el pequeño. Pero lo que acabas de hacer», se inclinó hacia adelante, sus ojos intensos. «Encontraste una manera de luchar contra él, no con pancartas o peticiones, sino con historia. Usaste un lenguaje más antiguo y poderoso que su dinero. Esa es una historia». «No sé qué decir», tartamudeó Catarina. La realidad de la noche estaba comenzando a transformarse en algo mucho más grande de lo que podía haber imaginado. «No tienes que decir nada todavía», dijo Catarina amablemente. «Pero necesitas ser inteligente. Su equipo legal probablemente está redactando una demanda mientras hablamos.
Intentarán intimidarte. Intentarán enterrarte. ¿Tienes un abogado? La pregunta era tan absurda que casi era risible. ¿Un abogado? Catarina dejó escapar un suspiro tembloroso. No, gano $19 por hora más propinas. O lo hacía. No puedo permitirme un abogado para luchar contra una multa de estacionamiento, mucho menos contra Crispin Roosevelt. El peso aplastante de su realidad práctica regresó. Había ganado la batalla, pero estaba irremediablemente superada para la guerra que vendría. Caterina sintió como si esperara esto. Sacó una tarjeta de presentación de un elegante estuche de cuero. Recibirás noticias de ellos antes del amanecer, dijo, su tono serio. Pero no estarás luchando sola. Volteó la tarjeta y con una pluma plateada, escribió un nombre y un número en el reverso. Este es Robert Chen. Es el jefe del Centro de Justicia Urbana. Son una firma de abogados sin fines de lucro de bulldogs absolutos. Usan la ley como un escudo para las personas que la ciudad olvida. Viven para casos como este, Catarina. Son asesinos de gigantes. Empujó la tarjeta por la mesa. Llámalo a primera hora de la mañana. Dile que Catherine Chow te envió. Cuéntale todo. Roosevelt tiene un ejército de abogados con un contrato de $1.000 millones. Con la ayuda de Robert, estás a punto de conseguir un ejército propio y trabajan por la justicia. Catarina miró la tarjeta. El nombre Catherine Chow y la icónica escritura gótica del New York Times. En la parte trasera, Robert Chen, Centro de Justicia Urbana. Se sentía más pesada que un simple pedazo de cartulina. Era un salvavidas. Era un arma. ¿Por qué?, preguntó Catarina, su voz cargada de una emoción que no podía nombrar. ¿Por qué estás haciendo esto por mí? Catherine tomó un pequeño sorbo de su vino, su mirada pensativa. Porque el trabajo de un reportero es hacer que el poder rinda cuentas. Y porque de vez en cuando, surge una historia que no se trata solo de leyes de zonificación y valores de propiedad. Se trata de lo correcto y lo incorrecto. Se trata del alma de la ciudad. Ofreció una pequeña sonrisa irónica, y egoístamente, no puedo esperar a ver la expresión en el rostro de Crispin Roosevelt cuando lea sobre el mandato Hawthorne en la portada de mi periódico. Catarina salió del restaurante Aria, no con vergüenza, sino con un extraño y feroz sentido de propósito. Había perdido su trabajo, su única fuente de ingresos y su vida tranquila y anónima. Pero mientras estaba en la acera fría, las luces de la ciudad brillando a su alrededor, apretó la tarjeta de presentación en su mano, la batalla estaba lejos de terminar. Apenas había comenzado. Pero ya no era solo una camarera. Era la guardiana de un legado, y ya no estaba sola. El camino a casa hacia Astoria esa noche fue surrealista. La adrenalina que había corrido por las venas de Catarina, convirtiéndola en una guerrera elocuente, se había evaporado, dejando atrás un temblor profundo de conmoción. Cada paso en la acera agrietada se sentía desconectado de su cuerpo. Las luces de la ciudad de Manhattan, usualmente una promesa brillante y distante al otro lado del East River, parecían burlarse de ella con su indiferencia. Acababa de perder su trabajo. Acababa de desafiar públicamente a uno de los hombres más despiadados de Nueva York. La camarera silenciosa, la chica invisible, había rugido a un león, y ahora estaba caminando de regreso a su pequeño apartamento de 5º piso sin ascensor. El silencio de su apartamento la esperaba como un veredicto. A la mañana siguiente, la realidad de su situación se estrelló con la fuerza de un golpe físico. Se despertó no con la ansiedad familiar de su alarma de las 6 de la mañana para la preparación del brunch, sino con un vacío profundo y aterrador. No había trabajo al que ir. Sus ahorros insignificantes durarían un mes, tal vez 2. El miedo, frío y agudo, se enroscó en su estómago. ¿Había sido una tonta? ¿Había tirado toda su vida por un sueño sentimental e imposible?
El diario de su abuelo estaba en su mesita de noche, y por primera vez su peso se sentía menos como un ancla y más como una piedra de molino. Justo cuando la desesperación comenzaba a instalarse, su teléfono sonó. Era Robert Chen del Centro de Justicia Urbana. Catherine Chow había cumplido su palabra. Su voz era tranquila y tranquilizadora, un salvavidas en su mar de pánico. Ya había investigado el mandato Hawthorne. Es una obra de arte, señora Novak Hawthorne, dijo con admiración audible. Ya no las escriben así. Pero prepárate. No se va a rendir tan fácilmente. La primera salva desde el lado de Roswell llegó 2 días después. No fue una carta. Fue una declaración. Un elegante auto negro se detuvo frente a su edificio, y un mensajero con un traje tan afilado que podría cortar vidrio, entregó un sobre grueso de color crema con el logotipo de Skadden Arps, un titán legal. Dentro, entre documentos legales intimidantes, estaba la oferta. Era por $5 millones. Catarina miró el número, los ceros parecían difuminarse y multiplicarse ante sus ojos. $5 millones. Era una cifra abstracta, un número de un mundo al que solo servía cenas. Lo desglosó. Pagaría sus préstamos estudiantiles, las facturas médicas de su madre, su deuda de tarjeta de crédito. Podría comprar un hermoso apartamento, no solo para ella, sino para su madre. Nunca tendría que preocuparse por el precio de los comestibles, un auto averiado o un aumento de alquiler nunca más. Era una llave dorada, una salida de una vida de lucha financiera, un boleto de ida a la seguridad. Todo lo que tenía que hacer era firmar su nombre, traicionar a su abuelo y dejar que el edificio Hawthorne se convirtiera en un garaje de estacionamiento. Colocó la oferta en su pequeña y tambaleante mesa de cocina y miró alrededor de su apartamento estrecho. La pintura descascarada, el grifo que goteaba, la vista de una pared de ladrillos. Esta era su vida. El documento en la mesa era su escape. La tentación era un dolor físico, una atracción tan fuerte que se sentía como la gravedad. Con manos temblorosas, llamó a Robert Chen. Me están ofreciendo $5 millones, dijo, su voz apenas un susurro. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Eso es lo que llaman un número para que te vayas, Catarina, dijo suavemente. Te están probando. Piensan que eres pobre y estás desesperada, y creen que cada persona tiene un precio. La decisión es tuya y solo tuya. No hay juicio aquí. Pero tengo que preguntarte, ¿cuál es el precio del legado de tu abuelo? Su pregunta cortó la niebla de la tentación. Cerró los ojos y vio el rostro amable de su abuelo, olió el reconfortante aroma a papel viejo y té. Imaginó el letrero fantasma en el edificio Hawthorne. Pensó en la visión centenaria de Phineas Hawthorne de un espacio público para el aprendizaje, un santuario en el corazón de una ciudad voraz. Abrió los ojos. La elección era clara. No hay precio, dijo, su voz sólida, el temblor desaparecido. Con la guía de Robert, devolvió su oferta de varios millones de dólares con una simple nota escrita a mano en un pedazo de papel sencillo. Contenía una palabra, no. El próximo movimiento de Roswell fue, como se predijo, un asalto total. Sus abogados presentaron una demanda para que la cláusula fuera declarada una restricción anacrónica e irrazonable al comercio. Intentaron ahogar a ella y al Centro de Justicia Urbana en un tsunami de papeleo. Catarina pasó días en sus oficinas modestas y desordenadas, ayudando a los asistentes legales de Robert a clasificar mociones y solicitudes de descubrimiento hasta que sus ojos ardían. Su equipo legal era brillante e incansable, pero eran un puñado de Davids contra todo un piso legal de un Goliat corporativo. Luego, un domingo, apareció el artículo de Catherine Chow. Catarina lo vio en un kiosco de prensa de camino a reunirse con Robert. Allí estaba, en la portada del New York Times, arriba del pliegue, el multimillonario y la nieta del encuadernador, una cláusula del siglo XIX detiene un imperio del siglo XXI.
El artículo era una obra maestra de narración, pintando un cuadro vívido de la camarera silenciosa, la arrogancia del multimillonario y el legado escondido en una escritura polvorienta. Ya no era solo una historia local. Era una fábula moderna. El efecto fue instantáneo y explosivo. La historia se volvió viral. Su lucha se convirtió en un símbolo para todos los que se sentían desplazados por el desarrollo implacable de la ciudad. El apoyo llegó de todos los rincones. Las sociedades de preservación ofrecieron sus investigaciones. Los artistas locales crearon murales de su rostro y las juntas comunitarias aprobaron resoluciones a su favor. Los manifestantes, organizados por un grupo vecinal de base, comenzaron a realizar concentraciones frente a la reluciente sede de Roswell, sus carteles hechos a mano, un tapiz vibrante de desafío. Libros, no topadoras. No puedes estacionar en un legado. Toca la bocina por Hawthorne. Katarina asistió a una manifestación escondida en la parte trasera con una bufanda y gafas de sol y lloró al ver a cientos de extraños coreando el nombre de su familia. La batalla legal continuó, pero el Tribunal de la Opinión Pública ya había llegado a un veredicto. Crispin Roswell, un hombre que curaba su imagen pública como un constructor de ciudades visionario, estaba siendo retratado como un villano de caricatura. Un matón intentando aplastar el sueño de una joven para construir un garaje de estacionamiento. Los inversores de su proyecto se pusieron nerviosos. Sus aliados en el ayuntamiento comenzaron a distanciarse. El punto de quiebre llegó durante una audiencia preliminar. La jueza, una mujer mayor llamada Roberta Méndez, conocida por su feroz amor por la historia de Nueva York, revisó los informes iniciales. Miró por encima de sus gafas al abogado principal de Roswell y dijo: «Abogado, estás argumentando que esta cláusula es una carga irrazonable. Desde donde estoy sentada, parece una de las cosas más razonables y previsoras que he visto jamás. Parece que el señor Hawthorne anticipó este momento exacto hace un siglo». Fue el clavo final en el ataúd. 2 días después, llegó la llamada de Robert Chen. «Se están rindiendo, Katarina», dijo, y por primera vez, ella pudo escuchar la sonrisa agotada en su voz. «Se está rindiendo». Katarina se hundió en una silla, el teléfono aún presionado contra su oreja, y dejó salir un suspiro que sintió como si lo hubiera estado conteniendo durante meses. Había terminado. Ella había ganado. El acuerdo fue una obra maestra silenciosa y salvadora de maniobras legales. El proyecto de las residencias Greenwood de Roswell sería rediseñado, construyendo alrededor del edificio Hawthorne. Y para evitar más mala prensa, la Fundación Roswell haría una donación caritativa significativa a una nueva organización sin fines de lucro enfocada en la literatura en Greenwich Village. Esa organización sin fines de lucro, por supuesto, fue fundada y dirigida por Katina Novak Hawthorne. La donación fue más que suficiente para comprar el edificio Hawthorne directamente a sus desconcertados propietarios corporativos y financiar su restauración completa y fiel. 6 meses después, Katarina estaba en una escalera en una fresca tarde de otoño, un pincel en la mano. Llevaba un overol salpicado de pintura en lugar de un delantal de camarera almidonado, y sus manos, antes suaves por pulir cubiertos, ahora estaban callosas y fuertes. El edificio, antes una cáscara en ruinas, estaba lleno de vida. La fachada de ladrillo original había sido cuidadosamente repuntada. Las grandes ventanas brillaban, y dentro, el espacio estaba lleno de la luz dorada de la tarde. Los estantes, hechos de madera recuperada, llenaban las paredes, comenzando a llenarse con libros donados de todo el país. El señor Gideon, su viejo amigo y mentor, estaba organizando cuidadosamente una sección de clásicos de Penguin, sus movimientos lentos y reverentes. Un joven con una chaqueta de trabajo entró cuidadosamente, cargando un gran letrero de madera bellamente tallado. Miró hacia Katarina. «Mamá, ¿dónde lo quieres?». Katarina bajó de la escalera, su corazón latiendo con un ritmo de alegría e incredulidad. Se limpió las manos en su overol y miró el letrero. En él, en una elegante escritura dorada,
estaban las palabras que había llevado en su corazón durante años. El nombre que era tanto una descripción como una promesa. La página dorada. Justo encima de la puerta, dijo, su voz cargada de lágrimas no derramadas. Cuélgalo justo encima de la puerta principal donde todos puedan verlo. Salió a la acera de la calle Bedford, el aire fresco y con sabor a libertad. Observó cómo se izaba el letrero en su lugar. Cuando se asentó sobre la entrada, el sol de la tarde atrapó las letras y brillaron con una luz brillante y acogedora. Su sueño ya no era un secreto, ni una fantasía. Era real. Estaba hecho de ladrillo y mortero, de papel y tinta, de café y comunidad. Se erguía como un testimonio desafiante y hermoso de que el valor no siempre se puede medir en pies cuadrados o precios de acciones. La página dorada estaba abierta y un nuevo capítulo acababa de comenzar. La historia de Katina es un poderoso recordatorio de que una voz, armada con convicción y verdad, puede ser más fuerte que todo el dinero del mundo. No solo estaba salvando un edificio. Estaba defendiendo la idea de que nuestras ciudades deberían tener un alma, que la historia tiene valor y que algunos sueños valen más que cualquier etiqueta de precio. Los Crispin Roswell del mundo siempre existirán, viendo la vida como un balance general. Pero también lo harán las Catarinas, las guardianas silenciosas de nuestra memoria colectiva, recordándonos que una comunidad se construye con más que solo vidrio y acero. ¿Qué piensas? ¿Hizo bien Catarina en rechazar la oferta de $5 millones? ¿Qué habrías hecho en su posición? Déjanos saber tus pensamientos en los comentarios a continuación. Si esta historia te conmovió, por favor dale un me gusta a este video y compártelo con alguien que necesite un recordatorio de que incluso los gigantes más grandes pueden caer. Y para más historias de la vida real increíbles que inspiran y empoderan, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones.